Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película Qué bello es vivir, dirigida en el año 1946 por Frank Capra. Es la primera y única producción que hicieron para la Liberty, la famosa empresa que habían creado él y William Wyler cuando vinieron de la guerra y que querían volver a plantearse el cine. La distribuyó la RKO, la Arquiao, que dicen ellos, y bueno, es una película hoy día pues mítica absolutamente, porque en estas fechas, justo donde estamos ahora, pues prácticamente es programada por todas las televisiones del planeta. Nosotros, cuando hacíamos antes un programa que se llamaba Cine en Blanco y Negro, la pusimos una víspera de Navidad y decidí yo que por qué no la íbamos a poner durante todas las vísperas de Navidad, y así lo hicimos durante 6 o 7 años, y curiosamente, y aunque cambiábamos de contertulios, buscábamos fórmulas nuevas, pero al final todos estábamos de acuerdo en que era una obra maestra y que era una de las grandes películas. Sin duda, lo que no tiene duda, es una de las más populares de la historia del cine. Ahí está, junto con El Mago de Oz, con Lo que el viento se llevó, Casablanca, El Padrino, Sonrisas y lágrimas. Evidentemente es una de las películas más queridas también por el público. Y en cambio, cuando se estrenó fue un fracaso, y el primer fracaso y el que marca el declive de la carrera de Capra, que según cuenta en su biografía, el nombre encima del título de la película, él dice que cuando la vio terminada pensó no solo que era la mejor película que él había hecho, sino que era la mejor película que se había hecho nunca en la historia del cine, aunque eso parezca, como decía él, muy pedante. Estaba tan seguro que el batacazo fue tremendo, pero claro, el año 46 ya no era la época en donde él hizo tantas películas seguidas buenas y maravillosas, Juan Nadie, Sucedió una noche, bueno, todas las que hacía, Horizontes Perdidos, que iban una detrás de otra siendo éxitos continuos. La gente tras la guerra había cambiado el humor y Estados Unidos ni el mundo era igual, y no estaban preparados quizá para esta película, que ya no tenía nada que ver con el New Deal ni con Roosevelt, pero pasó el tiempo, la película volvió a verse de otra manera y se decidió primero que era la película de la Navidad, segundo el mejor trabajo de James Stewart, en tercer lugar una manera de hacer cine como no se volvería a hacer, quedó encajonada en un cine clásico, pero en fin, la película, y ya le cedo el turno a mis amigos, es un crisma de Navidad que hizo un tipo llamado Philip Van Doren, lo mandó como crisma, una tarjeta navideña, y cayó en manos de la RKO primero, pero antes de Dalton Trumbo y de Clifford Odets. Pensaron que allá había una buena película, trabajaron, pero no encontraron el guión. Y cuando cayó en manos de Capra dijo, esto es lo que he deseado toda mi vida. Y si, que es la ciencia ficción, y si en vez de esto hubiera sido lo otro, y si, y ahí vio él la película. Señor Lamed, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Don Juan Miguel, profesor de guión. Estará de acuerdo que es uno de los grandes guiones que se han escrito en el cine, El matrimonio de Hackett. Sí, es un guión extraordinario porque tiene 2 o 3 momentos de giro inolvidables. Esta película empieza con una afirmación contundente que a mí me gustaría poner sobre la mesa. Hola. Que es, primero, que hay un Dios. Es una afirmación absolutamente contundente. Segundo, que ese Dios está rodeado de ángeles. Tercera afirmación contundente, que a lo mejor es la primera, que escucha las peticiones de los seres humanos. Bien, con esto quiero decir que es una película absolutamente cristiana y absolutamente ideológica en un sentido, con lo cual aquellos que no creen que hay un Dios ni ángeles ni nada de eso la han tachado siempre de buenista, que el cine de Frank Capra es buenista y que esta es una película sobre el buenismo y que los personajes son todos excesivamente buenos y los malos excesivamente malos, el malo excesivamente malo. Bien, yo creo que la bondad no está de moda, evidentemente, y que un paso por la bondad tampoco nos viene mal. Entonces voy a hacer un llamamiento, porque prácticamente imposible de que alguien no haya visto la película. En el supuesto de que alguien no haya visto la película, le voy a contar una pequeña anécdota y termino. Stevenson, que era un lector empedernido, empezó a leer a los 8 o 10 años. Se metía en la biblioteca de su abuelo
y lo que pillaba se lo leía. Entonces un día, cuando estaba leyendo Las mil y una noches, entró el abuelo y el pobre niño dijo: Dios mío, la que me va a caer. Y el abuelo se acercó y le dijo: ¿qué estás leyendo? Y el chico dijo: Las mil y una noches, abuelo. Y el abuelo contestó: qué envidia me das. Entonces eso es lo que yo pienso ahora mismo. Si hay alguien que no ha visto esa película, qué envidia me da. Muy bien, muchas gracias. Te voy a matizar que Dios en esta película es Teófilo Martínez. Sí. Y que el ángel anterior es Valeriano Andrés, Sí, esos son los que les doblan. Y además hay una música de Wagner por debajo, maravillosa, de Lohengrin. Carlos Marañón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este programa, que ya puedes considerar el tuyo, como cinéfilo extraordinario. Además, Carlos Marañón es el director de la revista, dilo tú. Cinemanía. Su revista Cinemanía, eso es. Y además de todo ello, pues tiene un conocimiento del cine de una nueva generación que representa fantástico. Dinos algo muy breve antes de que veamos Qué bello es vivir y luego ya la charlaremos. Bueno, antes que nada, un placer y un sueño de cinéfilo estar aquí con vosotros, eso cumplido. Eso cumplido. Yo quería hablar un poco, probablemente de lo que habéis dicho, de gente que no haya visto esta película. Yo creo que hay, probablemente os sorprenda, pero hay mucha gente que no ha visto esta película. Mucha gente más joven que yo que no conoce esta película o que probablemente no la ha querido ver por miedo a unos prejuicios que tienden a decir, más allá del buenismo que tú hablabas, incluso la ñoñería probablemente, ¿no? Y yo quiero alertar, precisamente antes de ver la película, que eso no es así, que es una película, como hemos comentado también entre nosotros, que llega a unos límites también de incluso casi un tono de terror en muchos determinados casos y que tiene otras muchas cosas. Hemos dicho que hay un personaje muy bueno, y hay un personaje muy malo, pero en medio hay una serie de secundarios absolutamente geniales en los cuales nosotros podemos vernos identificados completamente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, sí señor, y además es verdad. Señor Porto, muy buenas noches. Buenas noches. Ilustre escritor de películas. Bueno. Hombre, ¿qué te parece esta película? Bueno, que a lo de esta película me siento un aprendiz. Oye, tienes muy buenos guiones tú, desde El bosque del lobo y Beltenebros. Me siento un aprendiz, entre otras cosas, porque yo creo que la vi hace pues 60 años por primera vez. Además la vi en el verano y dije, no es una sonata de estío. Y también me pareció que tenía, digamos, unos componentes de terror, porque ese paseo por el mundo como que hubiera sido de no haber sido lo que fue, eso se llama un futurible. Claro, es el nacimiento de la ciencia ficción. Claro, sí, esto... eso es verdaderamente escalofriante. Aunque haya cosas muy discutibles como que ella sea solterona, a mí eso nunca me gustó. Yo creo que se hubiera casado con otro. Porque era muy guapa. Claro, hombre, era, digamos, la chica más guapa del pueblo. Claro. ¿No? Entonces yo creo que la debía de ver pasar pues con un carrito con mellizos, no sé. Pero no, eso me parece tópico. Bueno, me parece una película excepcional. Me gusta mucho decirlo, entre otras cosas, porque yo naturalmente sufrí el prejuicio de cuando lo oficial era pues seguir a Sadul, por ejemplo, ¿no? Que claro. Dice literalmente: Frank Capra chocheaba en Qué bello es vivir y el Estado de la Unión. Dice literalmente en su historia. O como, digamos, aquella izquierda que no veía más allá de sus narices, hablaba de la abuelita Capra, y al hablar de la abuelita Capra el tono era absolutamente despectivo. No es porque contara cuentos, sino que contaba cuentos de la abuelita. Yo creo que es mucho más profundo, creo que se puede hablar mucho de ella. Yo la he visto por vez enésima y he descubierto cosas que se me habían escapado, y es lo que tienen, digamos, los grandes clásicos, que nunca acaban de ser interpretados. Por ejemplo, eso, tiene una dimensión de terror, de una modernidad, que parece mentira, que todavía no se escalofríe, y a mí me sigue escalofriante.
escalofriando. Y después tiene digamos, no soy creyente, quiero decir que lo que pasa es que pienso que si Dios existe, tiene la voz de Teófilo Martínez, sin la menor duda, vamos. ¿Cómo no va a tener la voz de Teófilo Martínez si para nuestra generación es una voz mítica? Era Don Quijote. Sí, sí. ¿Te acuerdas que hizo Sí. un Quijote con Pepe Franco? Y digamos Karamazov padre. Claro, claro. O sea, bueno. Bueno, pues que me parece muy bien, y además tú en esa época, bueno, y ahora también, siempre has estado en la izquierda, que defendieras la postura de Capra, era un poco heroico, este señor también estaba en esas posturas ideológicas, ¿no? Pero yo creo que Capra está por encima de ello. En este libro, las que se llaman los films de Frank Capra, hablan una serie de cineastas, desde Renoir, John Ford, William Wyler, François Truffaut, y todos dicen que era un maestro y que cambió el cine porque la comedia no fue lo mismo. Y sobre todo hay una película, La Amargo Té del General Yen, que eso es una obra maestra absoluta, como lo es esta película que vamos a ver ahora, que es Qué bello es vivir, del año, como decía, 1946. Y si ustedes los últimos minutos de esta película, digamos una película que se podría llamar Navidades Blancas también, toda la última parte en Bedford Walls, que es el pueblo, ya cuando ya no se llama Potterville, a partir de ese momento, cuando James Stewart abraza a la gente y llega a su casa, si no se conmocionan, yo creo que hay que ir al médico, porque es un momento realmente de los de mayor emotividad que ha habido en la historia del cine. Pero luego lo analizaremos también. Con todos ustedes, Qué bello es vivir, de Frank Capra. Aquí estamos, de regreso de Bedford Walls. Digo, no, Bedford Falls, eso es Falls. Es más bonito el nombre de Bedford Falls. La película se rueda el año 1946, en la posguerra, naturalmente. ¿Qué pasaba en el mundo cuando Capra se pone a ello, en unos estudios estupendamente acondicionados? Capra ha sacado la nieve de los mejores, en Horizontes Perdidos la nieve, sacaba la nieve muy bien, tenía una virtud, la iluminaba muy bien, que es el tema importante de la nieve, coger bien la nieve. Bueno, pues, y el sonido. Y el sonido, sí, bueno, eran estudios... La pisada, sí. Sí, claro, Sí. ese es. Bueno, pues el año 46, para hacerlo rápido y hablar de la película, Miguel Miura estrena El caso de la mujer asesinadita y Jardiel Poncela, Agua, aceite y gasolina. Buenos escritores españoles y sobre todo Miguel Miura hizo unas obras extraordinarias a partir de ahí. En cambio Jardiel más o menos estaba dando por terminada su carrera, ¿no? Una manifestación antibritánica reúne en Bombay 300.000 huelguistas. No está mal, ya se estaba mascando todo. El Departamento de Guerra de Estados Unidos establece contacto con la Luna por medio de un radar. Es la primera vez que la gente dice, estamos escuchando la Luna, fíjate tú, qué curioso. El coronel Perón gana las elecciones a la presidencia argentina. La oposición le tacha de nazifascista al señor Perón. Fallece en París el político socialista Francisco Largo Caballero. Winston Churchill pronuncia su famoso discurso sobre el telón de acero, que abre la larga etapa de la Guerra Fría, evidentemente, entre el comunismo y el mundo occidental. ¿Cómo se llama? The Iron Curtain, me parece que lo llamó, ¿no? Una película se llamó El telón de acero, ¿no? ¿Te acuerdas tú? Sí, que era impresentable. Sí. El Sevilla se proclama campeón de la Liga de Fútbol. El Sevilla. El telón de acero no era una de Dana Andrews y Jenny Tierney. Sí. Era un horror, sí. No me acuerdo. De propaganda de esas tremendas que hacían. Pero una falta de sutileza en esa absoluta. Época. Sí. Francia reconoce a Vietnam como Estado libre dentro del marco de la Comunidad Francesa. Quedaba mucho Vietnam por hablar. Muere el gran economista británico John Maynard Keynes, considerado por Bernard Shaw una de las personas más inteligentes del siglo y uno de los mejores prosistas.
Vamos a ver, aquí tenemos otra buena noticia. Joe Louis retiene su título de campeón de los pesos pesados al vencer por KO a Billy Conn en Nueva York. Una pelea que era esperadísima, esa pelea después de la guerra. Que la veíamos antes de las películas. Sí, pero Billy Conn era mucho más delgado, sería un supermedio. Y claro, no pudo aguantarla, aunque era muy bueno Billy Conn. Dos ingenieros de la marca de discos Columbia inventan el microsurco. Año 46, fíjate ahora con los CDs y eso, cómo queda, ¿no? En Cannes se celebra el primer festival de cine y entre las películas que están allí están La batalla del Rail de René Clément, Breve encuentro de David Lean y la que